porque le quiero dar la bienvenida hoy a Jesús Cantú. Jesús Cantú fue consejero electoral en el primer Consejo General del Instituto Nacional Electoral a partir de la reforma de 1996 y lo fue hasta el año de 2023. Y ahora que hay, Jesús, un intento de la presidenta Claudia Sheinbaum por enviar al Congreso una reforma electoral, quise consultarte a la luz también de lo que se ha dado en llamar ya el fin del régimen de la transición y el inicio de un nuevo régimen político en México. Así es que muchas gracias por la oportunidad de platicar con el auditorio este viernes. Bienvenido. Muchísimas gracias, Álvaro, y muchas gracias de veras a ti. Muy buenas tardes a ti y obviamente a toda la amplia audiencia. Primero aclaro, fui consejero electoral del 1996 al 2003, porque ¿Qué en dije? 2023 no hubiera podido No. aguantar tanto tiempo. De 1996 al 2003. Exactamente, exactamente. Mira, sí, a ver, sin ninguna duda, el IFE fue un actor fundamental para lograr la alternancia en las distintas instancias de gobierno. La creación del IFE en 1996 y obviamente el resultado electoral que hubo en 1997, donde ya por primera ocasión el PRI no tuvo la mayoría en la Cámara de Diputados, generaron toda una serie de consecuencias que obviamente permitieron eso que se ha dado en llamar la transición. Sin ninguna duda hubo cambios institucionales muy importantes y desde luego se permitió esta alternancia de todos los partidos políticos. Simple y sencillamente hay que señalarlo. En una primera instancia, pues se terminaba con que fueron 80 años del PRI, 81. en primera instancia casi 80 años del PRI. Después el PAN tampoco pudo ganar dos presidencias de la República, pero posteriormente pierde, regresa el PRI y el PRI no es capaz nuevamente de sostenerse y viene la llegada de Morena. Entonces, y esto se permeó absolutamente en todas las entidades federativas, se mantuvo estos, pues vamos a decirlo, equilibrios entre los poderes constitucionales, los tres poderes constitucionales. Simplemente como referencia lo pongo, después de que se decreta o sea, ¿cuál es el resultado electoral de 1997? Es la primera ocasión, con el caso de Fobaproa, que la Suprema Corte de Justicia falla un juicio en contra del presidente de la República. Y lo pongo nada más como algunos referentes para señalar la importancia de todo eso. ¿Que eso fue suficiente? Por supuesto que no. Creo que quedaban muchas cosas pendientes y quedan muchas cosas pendientes por hacer y desde luego todos, incluyéndome, inclusive desde que estaba en el propio IFE y posteriormente, pues considerábamos que había todavía muchas reformas institucionales que había que impulsar. Hubo y se avanzó en una primera instancia. Creo que esto fue hasta 2018 fundamentalmente en construir estas instituciones de lo que hoy claramente se denomina como la democracia liberal, que obviamente fundamentalmente lo que tenía era el establecer estos pesos y contrapesos entre los distintos actores. Se crearon los órganos autónomos de alguna manera a imagen y semejanza de lo que había resultado a partir de la creación del IFE. Sin embargo, también hay que reconocer que no todos los órganos autónomos fueron efectivamente autónomos. Inclusive el propio IFE y posterior INE, pues tuvo momentos muy distintos a lo largo de toda esta historia y hoy mismo tiene momentos muy distintos. Entonces lo pongo esto porque yo soy el primer convencido
de que no podemos, en ningún momento se pudo decir, pues logramos la transición a la democracia. Quedaban pendientes. Otro gran pendiente que estaba hasta el 2018 sin ninguna duda, pues era buscar un mayor bienestar, extender el bienestar a amplios sectores de la sociedad, obviamente lograr abatir la pobreza, lograr una menor desigualdad. Y hoy estamos pues otra vez con cambios institucionales que obviamente todavía no terminan, y por otra parte que tampoco creo que haya un diseño integral que permita justamente construir una ruta que efectivamente nos lleve a tener esta democracia, a tener estos equilibrios, a evitar tentaciones autoritarias que desgraciadamente en la cultura en México siguen presentes, y eso también es muy evidente, y no estoy hablando nada más por señalar a uno o a otro, sino con todo lo que ha resultado, pero al mismo tiempo que permitan extender el bienestar pues a toda la sociedad. Entonces, creo que tenemos mucha tarea pendiente todavía. Fíjate, ahora que hablas efectivamente del proceso que detonó la elección de 1997, que por primera vez implicó que el PRI perdía la mayoría en la Cámara de Diputados, sí forzó inclusive hasta la posibilidad de la alternancia en el año 2000, cuyo 25 aniversario apenas se cumplió antier, los 25 años del triunfo de Vicente Fox. Pero quise platicar contigo para el auditorio, Jesús, porque efectivamente la alternancia del 2 de julio del año 2000, hace exactamente 25 años, generó la posibilidad de que pudiera por fin consolidarse una transformación democrática en nuestro país. Pero antes, inclusive, del fraude del 2006, ocurre un acontecimiento del que tú eres partícipe importante, porque en el 2003, y no en el 2023 como lo dije, en 2003 termina su periodo el Consejo General del IFE presidido por José Goldenberg, y se da la oportunidad de generar un nuevo Consejo General con equilibrios también, y resulta que no. Resulta que el PRI y el PAN, o los grupos dominantes de los dos partidos, se reparten a los consejeros electorales y nombran a Luis Carlos Ugalde como presidente. Ni siquiera tú, que fuiste una propuesta, fuiste considerado. Y ahí sí es un punto de quiebre en la actuación autónoma, independiente, con credibilidad para los procesos electorales hacia adelante, particularmente el 2006. ¿Puedes explicarle y recordarle al auditorio este episodio? Sí, por supuesto, con mucho gusto. Y me voy a ir un poquito para atrás porque creo que hay un elemento que fue fundamental. Cuando en 1996 estaban precisamente buscando pues la conformación del IFE, en aquel momento, una de las reglas que se pusieron todos los actores que estaban en la mesa, los partidos políticos, fundamentalmente en ese momento los partidos políticos que tenían representación y que estaban en la mesa eran PAN, PRI, PRD y PT. Eran los únicos que tenían representación también en la Cámara. Y ahí se pusieron una regla que después nunca estuvo presente, y es que cualquiera de ellos tenía derecho de veto. Eso obligó a que todos los partidos buscaran perfiles que no pudieran ser claramente, pues ahora sí que partidistas, que tuvieran un compromiso con alguna de las fuerzas políticas, porque obviamente podía ser vetado. Entonces, ahí se conforma, en esos momentos se conforma un IFE en el cual ninguno, o prácticamente ninguno, probablemente algunos habían tenido alguna militancia, pero no relevante,
en ninguno de los partidos políticos. Segundo elemento que me importa mucho señalar, la debilidad del diseño institucional, en el sentido de que lo que nos costó mucho, y tú que cubrías en aquel entonces al IFE y que estuviste siguiendo muy de cerca todo esto, nos costó varias ocasiones el que fuéramos por nuestras decisiones, los partidos políticos nos los cobraran después, fundamentalmente en una primera instancia en el presupuesto. ¿Y cuáles eran las decisiones? Básicamente la fiscalización. Las otras más o menos las toleraban, pero cuando entrábamos a la fiscalización y se les imponían multas, en ese momento inmediatamente había una reacción y casi lo que me estás quitando a mí, yo te lo voy a quitar en el presupuesto. Esto se traslada al relevo en el 2003 y el PRI, que ya había sido multado en ese momento por el Pemex Gate, el famoso Pemex Gate, y el PAN, que había sido multado por amigos de Vox, fueron los que se pusieron de acuerdo, no en a quienes nombrar en una primera instancia, sino en que no se iba a permitir que se quedara nadie del consejo anterior. ¿Por qué? Porque habíamos tenido la osadía de ser independientes autónomos y de haber cumplido con la ley totalmente. Entonces, en ese momento, obviamente, dejan fuera a todos los consejeros. Allí, por distintas razones, fui el único de los consejeros que siguió estando en algunas de las listas, particularmente en ese momento el PRD me proponía inclusive para ser consejero presidente, obviamente en otras también me proponían para que continuara como consejero, se estuvieron barajando estas posibilidades y finalmente pues PAN y PRI no dejando fuera al PRD, cosa que por supuesto tuvo un impacto muy importante en lo que siguió, tanto en las decisiones del propio IFE como obviamente en procesos electorales y obviamente también pues en toda la actuación del propio IFE. Entonces, perdón si me extendí, pero creo que era importante establecer todos estos elementos que están ahí, ¿no? Es que es importante a 22 años de ese episodio, de esa renovación que tenía, a mi juicio, en aquel momento, y lo sigo pensando hoy, la necesidad de darle credibilidad al órgano electoral. Y el órgano electoral que nace del 2003 es una credibilidad disminuida porque rompe el consenso. Y en el caso particular tuyo, que a ti te impulsaba, primero fue el Partido del Trabajo, luego el PRD, dicen cualquiera menos Jesús Cantú, porque habías lesionado tus intereses no solamente en la parte de la fiscalización, tú fuiste muy importante para que toda la estructura priista que había en el entonces IFE pudiera salir o tuviera que salir. Totalmente de acuerdo, Álvaro. Fíjate, esto es súper interesante lo que estás planteando, porque en esos momentos recordemos que toda la estructura profesional del IFE era la que provenía todavía, pues, de Secretaría de Gobernación y de lo que era anteriormente la Comisión Federal Electoral, para efectos prácticos. Entonces, todavía cuando nosotros llegamos y para la primera elección de 1997, pues nos topamos con que muchos de los vocales ejecutivos estatales de los consejos locales eran designación del gobernador. O sea, los designaba el consejo del IFE, pero en realidad eran designación del gobernador, era la propuesta del gobernador. ¿Qué hicimos y qué fue determinante? Y ahí lo reconozco, yo era presidente de la Comisión de Organización Electoral. Lo primero que hicimos, porque prácticamente, no me acuerdo si fue en la primera o no fue en la primera en la toma de posesión, creo que tampoco fue en la segunda sesión, pero en la tercera sesión, porque ya estábamos con el tiempo encima, porque ya había iniciado un proceso electoral,
nos entrega la estructura ejecutiva las propuestas de quienes deberían ser los integrantes de los consejos locales. Y en una primera instancia querían que resolviéramos solo sobre esos nombres. Yo, como presidente de la Comisión de Organización Electoral, dije, perdón, pero no pueden ser que los vigilados designen a sus vigilantes. Esto no tiene ningún tipo de autonomía. Nosotros necesitamos buscar ciudadanos, y fue importantísimo esta ciudadanización que se dio dentro de la estructura ciudadana de los consejos del Instituto Federal Electoral para la elección del 97 y obviamente también posterior. En aquel entonces, y recuerdo dos detalles simplemente porque me parecen muy importantes a esto que tú estás diciendo. En un primer momento lo que decidimos es que éramos en aquel entonces 8 consejeros electorales más el consejero presidente, que era 9. Dijimos desde la Comisión de Organización Electoral, vamos a que cada consejero se haga responsable en 4 entidades y sea acompañado de otros 2 consejeros. El que es responsable tiene la obligación de visitar las 4 entidades que le correspondan, reunirse con medios, con periodistas, con directores de los medios de comunicación, con organizaciones de la sociedad civil, con académicos, y rescatar propuestas de la propia ciudadanía para que estas propuestas estén en igualdad de circunstancias con la que está proponiendo en estos momentos la dirección, la dirección ejecutiva y la estructura ejecutiva. Esto lo logramos hacer y efectivamente logramos nombrar a ciudadanos que tenían un compromiso con la democracia. También en ese momento, y aquí estoy hablando de memoria y me puedo equivocar, se iniciaron procesos contra varios vocales ejecutivos y se removió a 8 vocales ejecutivos, a 8, o sea, un 25% de los 32, precisamente por sus vínculos tan cercanos que tenían con los gobiernos estatales o bien por algún otro tipo de situación que estuviera ahí involucrado en esto. Entonces eso permitió tener consejos que efectivamente vigilaron, que efectivamente estaban dándole seguimiento, y esto lo vinculo a lo que pasó en el año 2000 porque es muy importante. En el año 2000, rehicimos totalmente el procedimiento de capacitación de los ciudadanos que iban a estar en las casillas, porque teníamos evidencias. Yo lo había documentado desde Sinaloa en las elecciones anteriores, en la elección que fue el 97, la del 94, en la cual los gobiernos nombraban, eran personal de confianza de los gobiernos, eran los principales integrantes de las mesas directivas de las casillas. Y nos dimos cuenta, entonces rehicimos todo ese proceso. ¿Qué sucede en el 2000? En el 2000 nos damos cuenta, y eso saltó en primera instancia en Tlalpan, donde había muchísimos doctores entre los ciudadanos del distrito de Tlalpan. Los capacitadores electorales estaban alterando el nivel educativo, porque la ley dice que das privilegio a aquel que tenga el mayor nivel educativo. A partir de eso iniciamos una búsqueda con todos los 300 consejos distritales y dijimos, rastreen, verifiquen, vean todo esto, y encontramos que en muchas de las entidades federativas efectivamente se estaba repitiendo esta práctica y pudimos desmontarla antes de la elección del año 2000. Narro todo esto porque efectivamente, la autoridad electoral, para ser confiable, era un tripié, era un trípode que era fundamental. Desde luego estaba la autonomía, y esa autonomía incluía el que tuviera un cierto presupuesto que le permitiera manejarse con total libertad. Estaba el servicio profesional y debe seguir estando el servicio profesional, que no quiero descalificar a todos, que es fundamental y que además son los que tienen la experiencia, el conocimiento, todo lo que se quiera para poder desarrollar elecciones. Pero no se podía prescindir de la ciudadanización. El ciudadano era indispensable y esto se fue perdiendo. Se fue perdiendo la ciudadanización
no solo en el INE, en el IFE, INE después, sino también en muchos de los organismos autónomos, y creo que eso es algo sobre lo que bien vale la pena reparar y revisar con más detalle. Justamente, la idea de platicar contigo no es solamente un ejercicio de nostalgia, sino precisamente a la luz de lo que han sido ese proceso de transformación y de fortalecimiento institucional de un órgano que organiza las elecciones, qué hacer justamente ahora que se está formulando una propuesta de reforma político-electoral que yo creo que es no solamente necesaria, sino urgente para recomponer el régimen de partidos y colocarlo en las nuevas circunstancias. Es decir, hay un pasado, hay historia, hay un bagaje y hay también, por tanto, elementos para construir esta reforma. ¿Ayuda, Jesús, este pasado para la reforma que viene? Totalmente, yo creo que hay muchas cuestiones rescatables y una que yo colocaría sobre la mesa que me parece central es volver a repetir la importancia de este trípode, o sea, particularmente en la autoridad electoral, sí es fundamental que haya una autonomía. En este sentido, iría inclusive a que, como propuso en algún momento el ministro, cuando era ministro presidente de la Corte, Góngora Pimentel, que la Corte tuviera un presupuesto que estuviera en función, ya que estuviera decidido en la Constitución qué porcentaje del presupuesto total del gobierno federal le correspondía a la Suprema Corte, que eso ya estuviera. Y entonces, en una sola ocasión, como entidad autónoma, en ese caso era un poder, se iba a discutir cuánto se requería. Hoy mismo está siempre en riesgo cada año, ni siquiera diría cada proceso electoral, está en riesgo cuántos recursos se le van a dar a la autoridad electoral y si va a tener suficientes recursos. Entonces, desde ahí también tendría que estar. Y lo segundo que yo creo que es fundamental es precisamente rescatar esta ciudadanización. Esta ciudadanización se perdió. Se avanzó mucho y todavía hoy se hace mucho énfasis en lo que es el servicio profesional de carrera, que desde luego soy un convencido de que debe existir, pero también habría que revisarlo porque se dieron marcha atrás en algunas cuestiones. Por ejemplo, ya en el último servicio, en cómo quedó finalmente el estatuto, por ejemplo, en el servicio civil de carrera hay una clara preferencia por quienes ya están dentro de la institución para que sigan subiendo, cuando nosotros precisamente en el primer estatuto habíamos señalado que para lo único que servía antigüedad o el ya estar dentro del servicio profesional electoral era para decidir si había un empate, pero iba a ser un criterio de desempate, pero no una razón para que te quedaras. ¿Por qué? Porque la endogamia siempre da malos resultados. El hecho de que si tengas instituciones totalmente cerradas, se van ahora sí que multiplicando y reproduciendo los vicios. Entonces, creo que hay algunos aspectos de la profesionalización que habría que revisar, pero sobre todo, porque hoy lo veo más ausente que nunca, la ciudadanización. Creo que es clave volver a regresar a aquella ciudadanización. Hay por ahí una tesis doctoral del CIESAS de Jalapa, precisamente rescatando esta ciudadanización y la trascendencia que tuvo esta ciudadanización en aquel momento en el Instituto Federal Electoral. Estamos platicando con Jesús Cantú Escalante, fue consejero electoral del Consejo General presidido por José Woldenberg entre 1996 y 2003. Fue también, Jesús es periodista y al triunfo de Andrés Manuel López Obrador se incorporó como
titular de Información y Relación con Medios de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Y estamos platicando, si usted se está incorporando a este espacio informativo, sobre la reforma político-electoral que tarde o temprano se llevará a cabo y que, por supuesto, apenas está comenzándose a discutir. Yo creo que nadie quiere. Hoy Morena, y por la mayoría que tiene en las cámaras del Congreso, en el Constituyente Permanente, podría por sí solo modificar inclusive la fórmula para el financiamiento de partidos políticos. No lo quiere hacer, creo. Tampoco quiere el PRI, tampoco quiere el PAN, tampoco quiere MC. Pero esta reforma es ineludible, Jesús. Sí, yo creo que ya es tiempo de hacer una reforma. Creo que en México también hemos tenido un vicio y casi se volvió una repetitivo y una costumbre el que después de cada elección se hicieran reformas, lo cual tampoco es positivo. Pero yo creo que el día de hoy, después de toda la experiencia que se ha tenido, sí se puede hacer una reforma en todos los ámbitos. Hay que hacer una reforma, o sea, digo, es desde luego la autoridad electoral y hay que revisar poniendo mucho énfasis en estos dos aspectos o en estos tres aspectos que yo señalaba, la importancia de todavía acentuar mucho más la profesionalización, pero también de lograr una plena ciudadanización y luego de generar elementos reales que permitan tener una auténtica autonomía, como todas estas otras cuestiones que se están planteando por resolver, que también son fundamentales, y es justamente la conformación de las cámaras a partir de los resultados electorales. En este sentido, yo soy un convencido de que no es mala idea el sistema mixto que tenemos en México. Yo creo que lo que es la elección por mayoría relativa tiene una ventaja fundamental, que es la cercanía del legislador con el ciudadano. ¿Por qué? Porque es el ciudadano el que lo pone, el que lo vota, pero tiene una gran desventaja. Todos los sistemas de mayoría relativa, en términos generales, tienen una distorsión entre los porcentajes de votación de los partidos y los porcentajes de representación. Ahí es donde la representación proporcional tiene mucho sentido. Entonces yo sí defendería que se mantuviera el sistema mixto. Se puede discutir cómo llegan, cómo se decide quiénes son los legisladores que llegan por representación proporcional. Hoy son por listas y quedan en manos, como lo sabemos, totalmente de las dirigencias de los partidos políticos y a veces hasta de los ejecutivos, de los titulares de los ejecutivos en los estados y a nivel nacional. Esa es una. La otra es eventualmente que sean los candidatos de mayoría relativa que obtengan el mayor porcentaje de votación, y a partir de una distribución que tiene que atender otra cosa, que esto es fundamental y hay que decirlo. No debe haber la sobrerepresentación de una fuerza política como hoy se tiene. Uno de los grandes errores que quedaron ahí, vicios que quedaron ahí, que por cierto, no todo es responsabilidad del legislador. El legislador tuvo una omisión, pero ojo, fue el anterior consejo del IFE el que resolvió cómo se iba a hacer la distribución. En este consejo no pudieron reformarlo, no pudieron modificarlo, hubo propuestas, hubo varios consejeros que abogaron por eso. Creo que hubiera sido de justicia, pero entiendo que era ir a contracorriente y entiendo que había una carga muy fuerte porque ya se había aprobado en el proceso electoral un acuerdo que mantenía la vieja fórmula. O sea, no era una cuestión sencilla y también iba a tener críticas cualquiera. Pero esto también, desde luego, habría que revisarlo. Hay que tomar en cuenta, hay una cosa, perdón, y con esto acabo, y ahorita, si quieres, vamos a los puntos. El financiamiento a los partidos políticos es ¿Qué será eso? Eso es. O sea, tiene que ser menor, pero también tenemos que estar muy conscientes de que tiene que haber un candado para que los poderes fácticos, y en los poderes fácticos sí eventualmente
los poderes constitucionales con el desvío de recursos públicos sean los que incidan en los recursos que tienen los partidos políticos. En poderes fácticos me refiero fundamentalmente a empresarios, a las propias empresas privadas. Lo que pasa en Estados Unidos, lo estamos viendo en su máxima expresión en Estados Unidos. Sí. El caso de Elon Musk con Trump es la expresión más burda, más de cómo el poder económico tiene injerencia en el poder político, ¿verdad? Entonces hay que ser muy cuidadosos de eso, pero ahí también pueden entrar, pues ahora sí, la delincuencia organizada, por poner un ejemplo, también puede haber todo el desvío de recursos públicos y aclaro, el financiamiento de la política es un desafío en todo el mundo, no es exclusivo de México, pero hay que entrarle de lleno y creo que una de las rutas fundamentales es precisamente, por una parte, justamente el definir, o sea, no puede, o sea, tiene que haber criterios de fiscalización más estrictos, tiene que buscarse bancarizar mucho más, porque hoy la bancarización, o sea, uno de los graves problemas que tenemos en México es que todavía sigue moviéndose muchísimo efectivo. Así como tenemos el 56% de la economía informal, que básicamente es economía de efectivo o muchas economía de efectivo, en los recursos que se manejan en campañas, desgraciadamente todavía es mucho en efectivo y sirve para todo, porque ahí no se han terminado los vicios. Sigue para acarrear gentes a votar, sirve para comprar los votos, sirve para todas estas cosas. Y ahí, lamentablemente, todavía esos vicios siguen persistiendo en muchas zonas. Quizá en menor escala, pero ahí está. Sí, y eso habría que erradicarlo y evidentemente que no haya impunidad, porque si en la medida en que hay impunidad, pues se simula que todo está muy bien, aunque en realidad haya flujo de recursos que rompen con el principio o con uno de los principios rectores de cualquier proceso electoral, que es la equidad. Exactamente, ese es el punto. ¿Cómo garantizar que efectivamente hay una equidad en la contienda? Ya se garantizó por una parte, y ahorita es muy importante y qué bueno que lo tocas, ya se garantizó en los medios tradicionales y fundamentalmente se garantizó en radio y televisión, tradicionales, lo quiero aclarar, Sí. porque todavía básicamente no se ha tocado lo que es la red y lo que son las redes, pero hablo de la red porque en la red están todas las redes. Y hoy hemos visto, por ejemplo, el Partido Verde se ha convertido pues en el maestro de la utilización de las redes sociales para violar las leyes y para lograr obtener ventajas en un proceso electoral. Entonces, hoy sin ninguna duda hay retos muy importantes. Ahora, con eso solo se cubre una parte, porque en México sigue siendo muy importante, bueno, en el mundo, pero particularmente en México, como es en todas las sociedades donde hay amplia pobreza, todo lo que es el acarreo y la compra y coacción del voto. Desgraciadamente hay mucha vulnerabilidad y eso es otro de los aspectos. O sea, a ver, amigos de Fox y Pemex Gate estaban justamente vinculados a eso, a la compra y coacción del voto. Precisamente ahí estaba. Tal cual. Híjole, Jesús, hay tantas cosas que hablar, pero a la luz de lo que de la experiencia que tú tienes y que has expuesto aquí en muchos aspectos, es como se debe ir empezando a discutir en todos los ámbitos este asunto para que haya una reforma que auténticamente garantice pues los principios constitucionales para los procesos electorales. Seguramente vamos a seguir platicando al respecto. Me dará muchísimo gusto, por supuesto, esto pues realmente apenas empieza, entonces tendremos que seguir platicando y desde luego te agradezco mucho la oportunidad y con mucho gusto cuentas conmigo, soy un apasionado de esto, hemos desde los medios en una primera instancia, de hecho si llego al consejo es por justamente las coberturas que hicimos Así en es. su momento cuando fui director del Porvenir y del Noroeste, desde ahí denunciamos todos estos vicios y creo que es todavía pues algo en construcción. Por supuesto que para nada creo que estemos acabados con un sistema electoral acabado. Muchísimas gracias, Jesús Cantú Escalante, una vez más y estamos en comunicación. Muy buenas noches. Claro que sí, muchas gracias, muy buenas noches y muy buenas noches a toda la audiencia.